Media vuelta rápida, muy buena. De Ramírez para Gallardo, va el muñequito. Gallardo al área, está Paiva, gol. ¡Gol! De Zamora, Paiva. Qué buena contra, qué bien Gallardo, mejor Paiva. Tras este gran pase de Ramírez, 2-1 el partido. Qué golazo, ¿eh? Es la noche de los golazos. Y con diferentes versiones, diferentes formas. La rapidez de Gallardo para poner enseguida la pelota contra el piso y sacar. Habíamos destacado la velocidad en la transición, en el ataque del conjunto venezolano, de la precisión de Gallardo a la velocidad, perdón, de la precisión de Ramírez a la velocidad de Gallardo, la asistencia para Paiva. Y sí. Pide, va Colmán, metió el centro, golpe de cabeza defensivo de Portillo, recupera listo Caballero, Caballero la metió al área. ¡Paiva! ¡Gol! Paiva, de atropellada, se lanzó con esto y empujó esa pelota. La salida de Joel. Paiva, hay falta dura de Amorebieta por la tarjeta amarilla. 7,5, la pelota al área cerrada, al córner, despeja. Se escapa bien ahora, atención, Paiva. De vuelta el paraguayo, Paiva. No tiene pase. Paiva en lo alto, va Castro. Paiva en lo alto, va Gallardo. Partió el pelotazo, busca peinar la Paiva, lo logró. La espera Paiva. Justamente el ex Olimpia peinaba el balón. Esa habilidad, eso te lo dije, ¿eh? Gallardo, mira qué buena pelota de Gallardo para Paiva. Corre y va a llegar Paiva. El esfuerzo de Paiva levantó el césped, igual vale. La tiene Paiva. ¿Qué pasó? Ahora Cardoso, centro de zurda, pelota arriba, segundo paro con Berillo, viene el golpe de cabeza. Desvía de afuera de Paiva. Sí, Paiva, el referente en ataque. Paraguayo, cuadro guaraní, Riveros, el que recibe por Cesona, atento que está haciendo Paiva, Guillermo Paiva, lo estaba marcando, Robson le comete falta, pelota quieta para los guaraníes. En los últimos minutos, el que quiere pegar en la puerta, va tocando ahora con Paiva. Bogarín que recoge el remate, llegó Paiva, se le cruzó, ahora sí al fondo, gol. Ahora sería Colombia, Chelo Parra el gol Caracol. La fortuna le ayuda al conjunto de Brasil, el balón detenido, la pelota hace un extraño y desacomoda completamente al golero Arzamendia, que venía hacia el palo izquierdo y la pelota en ese bote que toma luego. Con Paiva, el cabezazo que hace Sebastián Ferreira, la está recogiendo rápidamente, ese Villalba va a tocar. 15. Harlan Barrera anotó, Joao Rodríguez en 2 ocasiones, 3-0 perdió Brasil en esa oportunidad. Paiva, Sebastián Ferreira recibiendo Medina, le marca, no, estaban pidiendo una mano. Sebastián Ferreira para Medina, primero Gabriel hacia abajo para Caranto City, anticipa Brian Cabezas, un pelotazo largo, minda el cabezazo de Paiva, llega a las manos del portero. Y Liceu, que también anotó frente a para el conjunto en su primera salida. Ecuador. Que fue de apremio tiene el brasileño. Claro, y hay que darle mérito también al portero Arzamendia, que estuvo muy atento y por el medio campo con Morel, avanzando Villasanti, van tocando con Villalba, que tiene para abrir por la parte derecha. Casal que toca para Menéndez, gana Paiva, contragolpea para Olimpia, pica Ortega, Paiva que la mete para Ortega, con Toledo va, cayó, busca Osmar Molina, la perdió contra Paiva, 7 minutos Tito Torres ganó el fondo, qué buen centro, entra Paiva, golpe de cabeza, el balón se pierde afuera. Que busca el segundo para tranquilizarse, Sánchez, Ortega, allí Paiva, para Ortega, se metió, está en el área, está esto porque lo habían atendido primero frente al lado Olimpia. Avanza el porteño, el Rey Tres Corrales y Olimpia
los tres equipos que han rebasado la primera fase. En el área chica también Herminio Miranda vino con comba, saltó y rechazó Paiva esa pelota. Julián Prepidos levanta Arias la pelota, la va a pelear Osmar Molinas, cabecea bien Paiva.